Buenas noches. Vamos a hablar hoy de uno de los grandes nombres del cine, una de las personas más importantes en el desarrollo del lenguaje cinematográfico a lo largo de todo el séptimo arte y además una de las personas más populares que ha habido dentro del cine, del mundo del cine, que es Alfred Hitchcock. De hecho, esa popularidad le llevó a ser quizá el único director reconocido en sus películas como el director de, antes se decía siempre una película de Gary Cooper, una película de Marilyn Monroe, pero siempre las películas de Hitchcock eran una película de Alfred Hitchcock. Esto no lo había conseguido más que Frank Capra en los años 30, luego Hitchcock, y el primero de los modernos fue Spielberg. También porque, como él, quizá una de las cosas, de las razones de esta popularidad es que él siempre quiso que el cine fuera un espectáculo para el público. Él pensaba que el cine era sobre todo un entretenimiento para el público ordinario y ese público iba destinado su mundo, lo mismo que en el caso de Spielberg. En el mundo de Hitchcock hay como dos imágenes. La imagen esta del mito, de la leyenda, y por otro lado la del genio. El mito y la leyenda porque durante mucho tiempo fue considerado el mago del suspense, además esa pinta oronda que tenía, una mezcla como de Buda y Churchill, por ejemplo, y esa cara tan reconocible, el hacerlo además como un reclamo de sus películas. Él aparecía en todas sus películas, es divertido irle buscando aquí y allá, o está llamando por teléfono, o sube a un tren, o entra con unos perritos en una tienda, etc. Es la famosa imagen con el violonchelo, ¿no?, subiendo. Bueno, pues todo eso era parte del mito, lo mismo que todas sus actrices tenían que ser rubias, lo mismo de que era un hombre que estaba jugando con nosotros continuamente. Ya es el inventor de una palabra, precisamente, que se llama MacGuffin, que sirve para determinar eso, precisamente una imagen, un objeto, una persona que nos hace pensar, sospechar de él y que sin embargo luego no tiene demasiada importancia en la acción, etcétera, etcétera. Todo ese mundo del mito Hitchcock. Y al mismo tiempo, el genio. Cuando fue descubierto por la Nouvelle Vague, por el famoso grupo de críticos en torno a la revista Cahiers de Cinéma en Francia, y se le puso como el emblema del cine de autor, y se descubrió que era el hombre que más había influido en el cine moderno, y se descubrió todo el mundo de la imagen, el poder de la imagen en Hitchcock, pasó a ser el genio de los genios. Sobre él se han escrito un montón de libros, tanto de esta parte de ser un genio como de la primera de ser un mito, una leyenda. Y la verdad es que la mayoría de todas sus películas tuvieron éxito en taquilla y le permitió hacer cantidad de pruebas y mostrar todo su estilo a lo largo de todo el tiempo. Llega a tal la consideración de Hitchcock como maestro que Mark Cousins, un célebre historiador del cine intelectual, llega a decir que es el creador de imágenes más importante del siglo XX, por encima de Picasso. Bien, esta reverencia que se ve perfectamente en Truffaut y su famoso libro de entrevistas a Hitchcock, que Hitchcock sí que habla, no era como John Ford, que habla con el director de cine francés y crítico también, Truffaut, con gran soltura, nos dio esa imagen absolutamente novedosa, que ahora ya es vieja, pero que en los años 60 fue espectacular, de un Hitchcock primera figura del cine. Porque no le consideraron así en Hollywood durante muchísimos años, y de hecho no ganó nunca el Oscar al mejor director, solo ganó el Oscar a la mejor película por Rebecca, su primera película norteamericana. Bueno, vamos brevemente con su vida para saltar después a su obra, que es lo más importante. Alfred Hitchcock nació en Leytonstone, una especie de barrio suburbano del norte de Londres, en el condado de Essex, de estos barrios de clase media baja. Sus padres eran comerciantes. Esa zona ordinaria que le encanta tanto de los barrios, la gente normal, ¿no?, de la cual luego hablaré más tarde. Era católico, sus padres eran católicos y por lo tanto, eso sí que era una cosa rara en la Inglaterra de ese momento. Estudió con los jesuitas, estudió en un colegio jesuita. No me da tiempo de hablar de esto, pero él hablaba mucho de lo que le había influido la lógica jesuítica en su vida, pero siempre será un católico practicante, y se casó con Alma Reville, con ella en el año 26, y con ella vivió hasta que se murió el año 80, y el 82 murió ella, con lo cual es una historia también de matrimonio larguísima, muy rara para Hollywood. Y por cierto, la conoció en el mundo del cine, porque Alma Reville era guionista, montadora, y luego fue muchos años ayudante de dirección. Trabajó en alguno de sus películas, y sobre todo lo que hacía era corregir los guiones y quitarle las cosas que fueran un poco inverosímiles, etc. Colaboradora de ella. Tuvieron una hija, que como buen católico anglosajón le llamó Patricia Hitchcock, que fue actriz
y que aparece en una de sus películas, Extraños en un tren, precisamente porque se ganó el papel a pulso, no por influencia de su padre, porque se parecía además mucho a la mujer primera que iba a morir y por lo tanto interesaba ese juego de similitudes, y lo hizo muy bien. Y luego aparece otra vez en Psicosis, donde sí aparece muchísimo, es en un programa de televisión, porque Hitchcock se dedicó también a la televisión, no tendré tiempo tampoco de dedicar a esto, con una serie que se llama Alfred Hitchcock Presenta, donde eran toda una serie de sucesos, de pequeñas historias interesantísimas. Por cierto, también llegó al mundo de los libros con una colección que se llamaba Alfred Hitchcock y los tres investigadores, lo recordarán en castellano, la edición estaba con un ribete verde alrededor, una especie de encuadre verde, como el amarillo del National Geographic, y yo me los leí todos de pequeño, eran muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues vamos con su acceso al cine. Él a los 16 años, el 2015, tiene que dejar el colegio porque se muere su padre, empieza a trabajar como telegrafista en telégrafos, pero con el tiempo, poco a poco, se va metiendo en el mundo del cine, haciendo subtítulos, estos intertítulos que se ponen en las películas mudas. Él estaba impresionado por el cine a raíz de ver El nacimiento de una nación de Griffith, también le encantaba la literatura, había leído muchísimo a Charles Dickens, y eso le llevó a intentar meterse en ese mundo. Consiguió meterse como guionista, consiguió meterse también como ayudante un poco del montaje, y el año 25 consigue por primera vez hacer una película, él en solitario, que es una coproducción con Alemania, anglo-alemana, se rodó en Múnich, y como era muda, este tipo de cosas se hacían con más facilidad en aquel entonces, que se llama El jardín de la alegría. Por cierto, una de las cosas que más me gusta de Hitchcock es que va avanzando en el tiempo, va continuamente aprendiendo, no es uno de esos genios increíbles que desde la primera película tipo Orson Welles ya es impresionante, sino que va mascando su lenguaje cinematográfico, cada vez mejorándolo más. Es una especie de... A mí siempre me han gustado mucho los Carlos V menos que los Napoleones, ¿no? La gente que desde pequeño parece un genio, y Carlos V que mete la pata al principio y luego impide, y al final es el inmenso rey que conocemos. Bueno, pues el caso de Alfred Hitchcock como Kandinsky va buscando, ¿no? Kandinsky en el arte, en la pintura, él va buscando diversos caminos, pero si se fijan en la primera escena de su primera película ya está ese amor por el encuadre y ese plano contra plano del que hablaré después, porque es un individuo que está mirando un espectáculo de variedades y mira con una especie de monóculos o de binoculares, mejor dicho, y lo que mira es a las bailarinas, y la bailarina se da cuenta al final de que es mirada, y por lo tanto plano contra plano espectacular de lo que ve, de él mirando, etc. Bien, dicho esto, y que no me voy a centrar mucho en su parte inglesa porque luego citaré alguna película. La parte inglesa son 24 películas en 15 años, hasta que el 40 se va a Estados Unidos, desde el 25 al 40, y son películas todas ellas en las que va creciendo. Una de ellas incluso la repetirá, es tan perfeccionista que hará después en Hollywood, hará El hombre que sabía demasiado por segunda vez. Pero la primera no es tan buena, pese a que tener a Peter Lorre, etc. Y sí me parecen ya obras maestras, Inocencia y Juventud, 39 escalones, sobre todo Alarma en el Expreso también, y El primer sabotaje, porque luego en castellano se pondría un segundo sabotaje, El sabotaje inglés, y aunque no es la misma película. Y luego terminó su etapa inglesa haciendo La posada de Jamaica Inn con Charles Lawton. Por cierto, tuvo una mala experiencia, es la única película de época, luego hará otra en Hollywood, Atormentada, que son las únicas que no se desarrollan en el siglo XX. Esta en concreto, que es una especie de cine de aventuras, misterio, piratas, en fin, una mezcla de todo, trabajó con Charles Lawton, y él dijo una frase famosa toda su vida, que es: nunca trabajes ni con niños, ni con perros, ni con Charles Lawton, porque su experiencia no fue muy buena. Bueno, el año 40, Selznick, nada menos que Selznick, que acaba de triunfar con Lo que el viento se llevó, y gana el Oscar con una productora totalmente suya, al margen de las grandes productoras, le llama a Hollywood para hacer algo importantísimo, que es su primera película en Estados Unidos, que es Rebecca. Aunque la película ganará el Oscar al año siguiente, Selznick ganó el Oscar el 39 y el 40 como mejor película, él será nominado pero no ganará, pero sobre todo no es una película totalmente suya, pese a que él la consiguió hacer
digamos, con su estilo. El guión había un guión previo, había una serie de contratos previos y aunque se nota la maestría de Hitchcock, él aprendió en esta película a cómo manejar a los productores. Una de las cosas por las que Hitchcock inventó la storyboard y todo lo que es tener el encuadre en la cabeza, cada plano en la cabeza, y cómo todo eso se haría después con el montaje, para librarse de los productores, de tal manera que como rodaba solo lo que él tenía en la cabeza y rodaba muy poco, al final parecían todo tipo de planos inconexos y que solamente los podría montar Hitchcock porque el montaje estaba en su cabeza, con lo cual con eso evitó que le cogieran lo que hicieron con Orson Welles y otros, de coger sus películas y machacarlas, hacerlas totalmente, ponerlas mal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto tiene un interés grande porque realmente los designios de invento del lenguaje moderno tan hitchcockiano tienen que ver también con su afán de supervivencia y de ser autor, de tener su propia obra. Bueno, dicho esto, vamos ya a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, después de hacer Rebecca, ya controla todo. Trabajó para las grandes productoras, RKO, luego muchísimo para la Universal, para la Fox, pero en general consiguió siempre ser el autor de las películas. En los años de la guerra, que le cogieron justo y recién llegado a Estados Unidos, hizo 3 películas, digamos, un tanto metidas en ambiente bélico, aunque no eran películas bélicas. La más interesante de ellas, Náufragos, porque es un grupo en un bote, ¿no? Un grupo de supervivientes de un naufragio, de un submarino alemán que ha volado un barco, y ahí van todos, que además recogen al capitán del submarino, en fin, toda una historia interesantísima. Enviado especial sobre el tema de los espías, y sabotaje, el sabotaje que decía antes. Luego tiene que ver muchísimo con todo el mundo de encontrar una pareja y una pareja especialmente interesante. Sus otras 3 películas, una sobre la vida cotidiana totalmente, que es Sospecha, donde solamente nos juega con nosotros porque una esposa piensa que su marido le va a matar y nada más. Otra que tiene que ver con el mundo onírico y con el mundo de los pensamientos y con el mundo de los sueños, que es Recuerda, donde es la primera colaboración con Ingrid Bergman, como recordarán, Gregory Peck aparece la anterior, Sospecha es la primera colaboración con Cary Grant, y por cierto tiene un sueño que es obra de Dalí, un maravilloso sueño, aunque al ser en blanco y negro pierde un tanto lo que él pretendía. Y luego la película que a él más le gustaba, luego diré por qué, que es La sombra de una duda, en un pueblo súper cotidiano de la América más profunda. Bien, dicho esto, la siguiente década, la siguiente época de los años 40, la película que más popular se hizo fue Encadenados, donde seguía con Ingrid Bergman y Cary Grant, y los dos haciendo unos papeles más interesantes. Luego El proceso Paradigm, La soga, hablaremos de ella como un desafío, el hacer todo en un plano secuencia. Atormentada, que es la película que menos me gusta de Hitchcock, con Ingrid Bergman, y Pánico en la escena. En los años 50... comienza con Extraños en un tren, Yo confieso, película interesantísima, Crimen perfecto, también muy interesante, y que comienza toda su colaboración con Grace Kelly, que será a continuación La ventana indiscreta y Atrapa a un ladrón, esta última con Cary Grant, la anterior con Ray Milland. Por en medio, El hombre que sabía demasiado, esa película tan maravillosa que vuelve a hacer y donde el sonido es tan importante con la famosa canción de Doris Day, ¿no? Por supuesto, todas las actrices rubias, en este caso también Doris Day, y todo lo que decíamos al principio. Uno de los desafíos más tontos y más grandes que ha tenido, que es ¿quién mató a Harry? Un desafío del cual hablaré después, que es la propia Ventana indiscreta. Falso culpable. Y a partir de Falso culpable, el año 58, 59 y 60, 3 éxitos totales: Vértigo, Con la muerte en los talones y Psicosis. Hitchcock, si ya era famoso, se convierte ya bastante mayor en el gran Hitchcock, que además empieza a tratarse ya como un autor en Estados Unidos, porque Psicosis deja a todo el mundo absolutamente obnubilado, y no digamos nada esa visión tan etérea de la mujer de Vértigo. Bien, y para terminar, la etapa con Tippi Hedren, Los pájaros, Marnie la ladrona, y la etapa posterior, que son 2 películas, Topaz, o 3 mejor dicho, Topaz, Frenesí y La trama, ya con temas muy del momento. Topaz con el ambiente de la Revolución Cubana, Frenesí en el Londres de Covent Garden, y la Family Plot, La trama, que cierra, como explicaré al final, toda su producción. Bien, he querido citar las 30 películas
que hizo durante todo su periodo norteamericano, porque cada una de ellas son una obra maestra, cada una de ellas son un desafío, cada una de ellas es una maravilla espectacular. En ellas va cambiando de musa, de actriz. Por cierto, un tema muy trillado, que decir que las mujeres de Hitchcock son pasivas, muy elegantes y muy pasivas. Bueno, para ver elegancia, solo los vestidos que tiene Grace Kelly en Ventana Indiscreta ya son espectaculares. Pero no es así, o sea, desde el primer momento, desde 39 escalones, el personaje de Madeleine Carroll ya es un personaje tremendamente vivaz que mete en un verdadero proceso dificilísimo al protagonista. No digamos nada lo que le ocurre a María Sainen con La muerte en los talones, o incluso las personas cotidianas como Teresa Wright en La sombra de una duda, son mujeres bastante fuertes y bastante decididas. No digamos nada, la Tallulah Bankhead de Náufragos, etcétera. En fin, no voy a veces nos quedamos con esa visión etérea de Kim Novak en Vértigo, o que Grace Kelly era famosa por ser fría y tal, pero él le saca, por ejemplo, en Atrapa a un ladrón, le saca unas escenas con Cary Grant, nada de frialdad. O sea, yo creo que ha conseguido las mejores escenas de Grace Kelly. Bien, dicho esto, vamos con su cine, que es lo más importante que tenemos que ver hoy. He dicho al principio que fue un director muy popular, y fue un director muy popular porque tenía muy claro que su protagonista, a la persona a la que iba dirigida también las películas, era el hombre ordinario. Todas sus películas tienen hombres muy ordinarios, el hombre de la calle. De todas maneras, él no pensaba que en esas ciudades ordinarias tremendamente todo era lo que parecía, sino que ahí subyacía el mal, y había siempre un asesino o una persona encubierta o alguien que... Y lo bueno del tema es que el malo también es un tío ordinario, un hombre ordinario de la calle, y además eso le permite estudiar muchísimo la psicología de las personas y analizar muy bien en espacios naturales muy conocidos, no solamente pueblos, cafeterías, teatros, por ejemplo una feria como en Extraños en un tren, no, sino aquellos lugares que todos los norteamericanos sueñan con visitar. Él crea misterio nada menos que en la Estatua de la Libertad, en Sabotaje, crea misterio en el Monte Rushmore, con La muerte en los talones, siempre crea misterio en los sitios, incluso en ese famoso monumento a Jefferson, en Extraños en un tren, que aparece, o en Pennsylvania Station, que también es de la misma película. En ese monumento a Jefferson aparece la amenaza de un personaje pequeñito ahí en el blanco del mármol, en negro, que es el malo de la película. Bueno, pues todo eso tiene que ver con ese querer a las personas ordinarias, y por eso no cabe extrañar, suele extrañarle muchísimo a la gente, cuando se entera, los aficionados a Hitchcock y que no saben excesivamente sobre sus declaraciones, que la mejor película considerada por él, de las que había hecho, era La sombra de una duda. La sombra de una duda es una película en blanco y negro hecha en un pueblito, pero eso era lo que más le gustaba, un pueblo normal, de una ciudad normal, de un estado de los típicos de la América profunda, donde una chica que se llama Charlie, precisamente por su tío, porque adora a su tío Charlie, descubre poco a poco que su tío es un asesino en serie, ¿no? Ahí subyace una de las tramas más, precisamente porque son toda gente normal. Tiene mucha gracia que el padre con un amigo se dedican a intentar pensar en el crimen perfecto, el padre de la chica, el cuñado del asesino, digamos, y como una especie de novela de Agatha Christie, ¿no? De Miss Marple con sus amigas intentando ahí descubrir cuando realmente tiene un asesino en serie en la propia casa, ¿no? Bien, esto es muy típico de eso. Eso lleva también a una figura que está repetida en todas sus películas, que es el falso culpable. En las narraciones de Hitchcock hay muchísimos falsos culpables, empezando por el famoso Manny, Henry Fonda, en Falso culpable, que está basado, por cierto, en una historia real. Pero el falso culpable puede estar en todas partes. El falso culpable con La muerte en los talones, el pobre Thornhill, ¿no? Que es un tío más normal. Es más, tiene una frase muy divertida al principio de la película, antes de convertirse en Kaplan, ¿no? Que es un nombre tan bueno que ha dado un nombre hasta una editorial de libros de cine. Pues que es, le dicen, ¿y por qué se divorció su última mujer de usted? Dice, porque decía que mi vida era muy aburrida, ¿no? Cuando se meten unos bollos espectaculares que más bien le meten. Es también normal el personaje de 39 escalones, es normal todos. Bueno, incluso el sacerdote de Yo confieso es un sacerdote normal de una parroquia. Y precisamente para que seas normal, como en Estados Unidos el ser católico no es muy normal, pues lo traslada a la acción a Quebec, donde el Quebec francés canadiense es totalmente normal un sacerdote. Y el asesino es un tío que trabaja en la parroquia.
sacristía, iba a decir un sacristán, pero no es probablemente sacristán, de tal manera que el padre Logan es un tío totalmente normal. Por cierto, es una de las películas consideradas por un crítico norteamericano la única inverosímil, porque al no ser católico no entiende que jamás se dice el secreto de confesión, y con eso juega Hitchcock, que el cura sabe quién es el asesino, pero como se lo han dicho en confesión no puede hablar. Y ese sí que es el famoso Vía Crucis, ¿no?, de él avanzando con un Vía Crucis detrás, una metáfora que no suele hacer Hitchcock. Es porque, bueno, tiene la tentación de decirlo, ¿no? Pero precisamente por no entender esto había un crítico que decía que era inverosímil. Bueno, pues eso, el mundo del hombre normal, totalmente normal, ¿no?, que es el que se ve implicado en toda esta situación. A veces emplea el nombre normal también para crear tensión. Si recuerdan, en Cortina Rasgada, cuando el autobús, estamos creando la tensión de que ese autobús es falso, está lleno de gente que intenta hacer salir a Paul Newman y a Julie Andrews, y viene otro autobús detrás y se está acercando y se está acercando y se está acercando, la acción se ralentiza en un momento dado porque tiene que parar en las paradas para que nadie sospeche, y en esa parada hay una señora que entra con las bolsas y tal, y entra lentísimo, y hasta que le ayudan todos a subir. Una señora normal hace que la acción provoque realmente una tensión brutal en el espectador, que era lo que siempre conseguía Hitchcock. Bien, todo esto nos lleva, de la narración nos lleva a la cosa fundamental del lenguaje cinematográfico de Hitchcock, que es que el encuadre es el rey, la imagen es la reina, la reina. De hecho, para considerar esto hay que quedarse con la siguiente frase. Si hay muchos cineastas que lo que hacen es hacer imágenes, utilizan imágenes para contar una historia, lo que hace Hitchcock es tomar una historia para crear imágenes. Y es el rey de eso, prácticamente es el creador de la imagen, de tales visualizaciones, porque la historia sirve para crear las imágenes. Eso, ambas cosas son totalmente... Él, si algo odiaba, era el teatro filmado, o sea, que se filmara una cosa como si fuera prácticamente teatro, con muchos diálogos, huye de los diálogos, y a veces los diálogos dicen cosas contrarias a lo que los personajes piensan, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la célebre escena de Encadenados, en la que ella se está ofreciendo para ser la esposa de Sebastián, y su amor, el amor de su vida, que es Cary Grant, que está detrás, está aceptando que sí, y ella acepta también que sí, cuando ambos, que están enamorados, no quieren. Y ella está esperando que él diga, no se va a casar porque yo la quiero. Y él no dice nada, absolutamente. El diálogo es contrario a todo lo que se ve. Bien, dicho esto, vamos con las cuestiones fundamentales del encuadre. Vamos a ver, siempre es muy importante de Hitchcock el punto de vista. Y por lo tanto, el punto de vista de la persona, del protagonista, aparece muchísimo en sus películas. Desde la primera que he dicho antes, la primera secuencia, imagínense por ejemplo la secuencia de Vértigo, o vayamos a centrarnos en esa escena. Él se quedó muy impresionado de una película que vio del cine mudo en la que la cámara iba por un tranvía, montada en un tranvía por Oxford Street, y desde entonces estuvo rumiando el tema de que siempre la cámara fuera la propia persona. Y entonces eso lo hace siempre con lo que se le ve a él y lo que ve él. En la persecución que hace, o el seguimiento más que persecución, es muy lento, de James Stewart en el coche, del coche verde de Kim Novak, lo que hace es ver el coche desde su coche y luego le vemos su cara, como va observando. Eso es muy típico. En Los pájaros, cuando va a dejar los dos periquitos, Tippi Hedren, en la casa de Rod Taylor, lo que hace es a ella verse toda la escena desde el punto de vista de ella, y el único contraplano que tenemos es su cara, su mirada y lo que ella está viendo, y nunca vemos el plano desde Rod Taylor hasta que hay uno ya poco después. Eso lleva a que muchas veces la cámara tenga que ser subjetiva. En esta escena que estoy contando de Los pájaros, cuando llega al muelle y empieza a andar por el muelle, la cámara se convierte en subjetiva, es decir, ella es la cámara, de tal manera que al avanzar, avanza la cámara y avanza teóricamente su mirada. Bien, esta planificación le lleva a ser una de las primeras personas que hizo, se dice que lo inventó él, pero realmente no lo inventó él, el storyboard, ¿no? De hecho, el storyboard lo inventó Menzies, un director de producción para Lo que el viento se llevó. Pero Selznick no le hizo ni mucho caso, que es crear cada plano que tiene en la cabeza, hacer un dibujito. Eso lo hará muchísimo Spielberg después, y todos los directores que han tenido la imagen como la cuestión fundamental. Por lo tanto, él lo que hace es tener todo en su cabeza y a veces en un dibujo previo antes de rodar, de tal manera que se rueda, hay una gran economía de metraje, y también consigue que el montaje solamente lo pueda hacer él. Bien, en ese tipo de encuadres
él es un partidario inmenso para crear tensión del plano detalle o de lo que es lo mismo el primer plano. Si es personas, primer plano; si es un objeto, el plano detalle. Es capaz de crear tensión con un vaso, con un tacón, con lo que sea, con un encendedor. El encendedor de Extraños en un tren va creando una tensión a lo largo de toda la película, se va pasando de uno a otro, o a veces es como una caja, como una de estas muñecas rusas. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Encadenados. Está la bodega donde se guarda teóricamente el uranio ese, pero están las botellas, que nadie sabe que son las que guardan la botella hasta que se rompe una. Por lo tanto, la bodega, las botellas que están en la bodega, la llave que abre la bodega, y por lo tanto la llave que es fundamental. Con esa llave además hace uno de los planos más increíbles de la historia del cine, que es pasar de un plano general inmenso hasta un plano detalle de la mano que tiene la llave, que es la mano de Ingrid Bergman. La ha tenido que esconder antes, la ha pegado con el pie para que se quede justo debajo de un sillón mientras está abrazando a Sebastián, pero el siguiente plano es coger en un plano súper general de toda la escalera desde arriba y abajo la fiesta, y se va acercando en un traveling donde hay que hacer un juego de focos espectacular con el objetivo hasta llegar a la mano que está aquí detrás y que tiene la llave dentro, ¿no? Es, bueno, todo lo que es. Pero lo bueno también de Hitchcock es que a veces rompe totalmente con la configuración tradicional. Esa es una configuración tradicional, pero muy moderna, de no pasar primero plano general de la fiesta, luego plano de ella nerviosa, luego plano de la mano con la llave. No, consigue todo en un mismo plano secuencia con traveling, y además hecho de un modo muy elegante. Pero a veces rompe y es al revés. Por ejemplo, el inicio de 39 escalones, no nos damos, lo típico habría sido mostrar la fachada del teatro, luego la gente entrando, luego el teatro, todo lo y situarnos en que estamos en un teatro en Londres. Pues no hace eso, coge y hace sencillamente unas luces de neón repasadas con una panorámica poco a poco, luego unos pies que entran, luego un tío de espaldas, luego un director de orquesta, tal, y hasta que nos enseña el plano general de todo el teatro ha pasado un buen rato. Esas cosas de las genialidades de Hitchcock, que son muchas y muy, muy grandes. Luego tiene algunas cuestiones absolutamente extraordinarias, que son, por ejemplo, el acercar la cámara cuando quiere una intimidad tremenda. Por ejemplo, esto del primer plano que hemos dicho, vamos a ver las caras de los dos en Encadenados, tanto de Ingrid Bergman como de Cary Grant. Tenía además el desafío de que no se podían besar nadie, en las leyes de ese momento de moralidad en Hollywood, era que nadie podía besarse, no me acuerdo los segundos, pero más que X segundos. Consigue un beso de 1,5 segundos, fraccionándolo y empleando un único plano, en primerísimo plano de ambos, que se van besando y se van soltando los labios, se van besando y comentan, van hablando, van besándose, pero el plano es el mismo siempre, de tal manera que en el espectador se está produciendo un único beso. Se van hasta el teléfono, avanzan, el plano avanza también en primerísimo plano, llama por teléfono y siguen besándose, y luego cuelga el teléfono y siguen besándose y va hasta la puerta, y más de 1,5 minutos de beso sin que sea, y todo ello en un primer plano mientras que la cámara se mueve. Eso es de un alarde extraordinario. Y al revés, poner un plano súper general, que lo hace siempre que quiere que alguien dice la verdad a alguien. Eso es muy típico de Hitchcock, es uno de sus guiños. Por ejemplo, en Cortina Rasgada, cuando Paul Newman le desvela la verdad a Julie Andrews, se van a lo alto de una colinilla y la cámara los ve desde lejos. No oímos absolutamente nada de lo que comentan, pero nos damos cuenta inmediatamente de que eso ha sido así, ¿no? Bien, eso es de una perfección tan absoluta que realmente llama la atención la maravilla de la planificación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de plano absolutamente alucinante que tiene Hitchcock, que es, ya no es la composición, el montaje, lo que veremos a continuación de los planos, sino en el mismo plano hay un objeto que se mueve, una persona o algo que se mueve de modo distinto al resto. El ejemplo más genuino es en Extraños en un tren, donde todos los tíos que asisten al partido de tenis mueven la cabeza de izquierda a derecha, como una broma de pic, pa, entre el público, en un plano general de todo el público, pero hay uno que está quieto, que no mueve la cabeza y que se fija en el tenista. Ese es que es el malo que se está fijando en el pobre protagonista. Ese se destaca solo porque es el único que no mueve la cabeza. Y lo mismo ocurre en Enviado Especial con unos molinos. Hay un único molino
que gira al revés que el resto de las aspas, ¿no? Porque está dando señales a un avión. Esas cosas, por ejemplo, antes del famoso plano de la famosa secuencia de con la muerte en los talones, cuando Cary Grant es atacado, qué difícil es, ¿eh? Eso lo decía Hitchcock, lo fácil que es conseguir miedo o suspense en una casa por la noche, a oscuras, cuando chirrían las puertas, etc. Pero qué difícil es en un campo de maíz a pleno día, prácticamente en medio del campo, y a crear terror como se crea en esa escena. Bien, pues en el momento en que se inicia la escena, que por cierto tiene sonido ambiental solamente, en ese momento hay uno que comenta, el último personaje que habla con Cary Grant y se sube a un autobús, dice, qué curioso, ese avión está fumigando en un campo donde no hay mies, ¿no? Donde no hay nada que fumigar. Y con eso sabemos, en este caso la referencia la hace una voz, pero en general es solo la cámara la que lo hace, ¿no? Bien, todo eso es la maravilla de esto. Bien, de ahí viene, de esto de los planos detalle, viene la importancia de una cosa fundamental para Hitchcock, que son los objetos. Hemos hablado antes de la llave, pero y he hablado incluso del encendedor. Pero fíjense en cualquier objeto que aparece en una película de Hitchcock. Y no tanto solo los objetos, sino vamos a hablar, por ejemplo, de las manos en 39 escalones. Las manos son una referencia continua, un primer plano de una mano. Al principio ella le dice que por las manos se conoce a un caballero. Luego se reconoce al malo de la película, al asesino, porque es el único que saben que tiene un medio dedo. Uno de los 5 dedos es solo medio. Y hay un primer plano de eso. Luego, cuando van encadenados, les encadenan las manos. Y como tienen que huir encadenados, ella se tiene que quitar las medias con las manos también. Fíjense el juego de manos ese tan bonito como deja el otro la mano flácida para no tocarle mientras se está quitando las medias. Y al final, la película termina con un plano no de las caras y tal, sino de las dos manos de ellos juntándose. Todo lo que son los objetos son fundamentales. De ahí también el MacGuffin que él creo que es ese objeto o esa persona que puede hacer cambiar la acción y que no sirve para mucho. Hay uno buenísimo en Extraños en un tren, que es que cuando va subiendo las escaleras, y va subiendo las escaleras él por la noche a la casa del padre de su amigo, teórico amigo, se encuentra con un perro, con un dogo arriba, que parece lo más fiero del mundo y al final no sirve para nada, o sea, es un perro que no hace nada, ¿no? Eso es típico de Hitchcock. Por cierto, fíjense cómo utiliza las escaleras en películas, todas ellas en blanco y negro, cómo emplea los claroscuros y las escaleras en Sospecha, cuando sube con el vaso, en Encadenados, cuando sube por la noche y cuando baja también Cary Grant con ella, en Extraños en un tren, etc. El empleo de las escaleras en Hitchcock es alucinante. Bueno, y para continuar en todo el tema del montaje, que es la otra cuestión, una vez que tienes todos los encuadros hechos, ya he hablado algo del montaje, pero el montaje, ¿cómo montar todo eso? La famosa escena de Psicosis, de la ducha, que es la que todo el mundo estudia y cómo se pueden hacer tantísimos planos y cómo montarlos, etcétera, todo eso. Por cierto, ahí demuestra también que el protagonista puede morir en cualquier momento, otra de las películas de Hitchcock, que puede morir un niño, que puede morir en sabotaje, que puede morir la protagonista, y dices, joder, pero si ya me he quedado sin Janet Leigh, ¿qué hago a partir de ahora, no? Y la gente se queda, eso no ocurre en las películas habituales de Hollywood, ¿no? En esa famosa escena, pues el montaje total, ¿no?, de la película. Pero veamos otros montajes, digamos, más fáciles de reconocer. Fíjense, en Los pájaros, todo lo que se supone que cuando ella está encerrada, por cierto, una metáfora de estas sarcásticas que hacía, esas ironías que hacía Hitchcock, que Tippi Hedren está atacada por los pájaros, metida en una cabina de teléfono como si ella fuera la que está en la jaula y los pájaros están fuera como señores, ¿no? Bien, ella ve cómo se va a incendiar una gasolinera, cómo va a explotar, con una serie de planos que son su mirada y lo que va ocurriendo fuera. Y está hecho con tal claridad para que se vea que al final queda como un puzzle ahí con las caras incrustadas, que casi es una sucesión de caras unida a una sucesión de hechos. Bien, todo eso del montaje es magnífico y maravilloso en cantidad de películas y por lo tanto pues es, digamos, como la firma de Hitchcock, incluso desde el inicio. Fíjense en Extraños en un tren, el montaje inicial.
La película empieza con los pasos, con los zapatos de dos personas que se bajan en montaje paralelo, muy bonito. Los montajes paralelos lo vuelvo a repetir luego al final de la película, cuando el asesino está intentando coger el famoso encendedor de una cloaca y el otro va en el tren intentando llegar a tiempo. Pero en esta escena que estoy diciendo al inicio es sensacional, que se ven los zapatos bajando de un taxi, los zapatos bajando del otro taxi, cómo andan por la estación, cómo andan, y siempre todo en primer plano de los zapatos hasta que entran en el tren, igual, entran las maletas, entran ellos, y hasta que se tocan los dos zapatos. En el momento que se tocan los zapatos es cuando abre el plano y vemos por primera vez a los dos protagonistas. Ese montaje es extraordinario, es estelar, es impresionante, ¿no? Bien, no quiero terminar sin hablar de los desafíos. Hitchcock es un tío que se plantea cantidad de desafíos a lo largo de toda su carrera y consigue desafíos alucinantes. Por ejemplo, el hacer toda una película en un único plano secuencia, casi toda, porque hay al principio unos planos en la soga, ¿no? Con lo cual, la totalidad, ese plano secuencia totalizante es un desafío espectacular. No digamos nada el hacer la película siguiente, La ventana indiscreta, desde un punto de vista totalmente fijo. O sea, desde el punto de vista de James Stewart, que se ha roto la pierna, además el recorrido al principio de todas sus fotos y de la habitación es sensacional, y todo se ve desde ahí, todo el patio que tenemos, todo el asesinato, todo es una persona que tiene tiempo, que está todo el día mirando, que es un voyeur, porque está mirando todo el día por la ventana, etcétera, etcétera, desde un único punto de vista. A veces incluso desafiando sus propias ideas. Él estaba en contra del teatro filmado, digamos, y Crimen Perfecto es casi todo ello, una imagen de teatro filmado con muchas conversaciones, con pocos encuadres, con pocos momentos, y sin embargo lo rompe todo en la escena del asesinato con el 3D, de tal manera que lo que hace es que esas tijeras que se clavan y tal es espectacular, ¿no? Hace que pase, casi parezca que estamos en 3 dimensiones, ¿no? Eso de los asesinatos de una manera especial es también único suyo. En una película que he citado bastante hoy, Extraños en un tren, se ve como el primer asesinato, el asesinato de la mujer está al principio en el parque de atracciones, se ve a través de las gafas en el suelo, de unas gafas que luego van a ser fundamentales, porque él se las queda. Bueno, pues todo ese mundo es un mundo fascinante, de desafíos uno tras otro, y por lo tanto es algo maravilloso en Hitchcock. Y voy a terminar con el empleo del sonido y del color. El sonido es muy importante en Hitchcock, tan importante, tan importantísimo, que la ausencia de sonido también es importante. De tal manera que, por ejemplo, la escena del plano detalle, yo creo, más impresionante de sus primeros años, que está en la Estatua de la Libertad, y le ha cogido el protagonista al malo, digamos, ¿no? Norman Lloyd, que está haciendo ahí de malo, le está cogiendo por la manga, no consigue cogerle la mano, sino solo la manga, y cómo se va descosiendo la manga del cuerpo del traje, cómo se va descosiendo. Todo eso está hecho en silencio, sin música, sin nada. He citado antes escenas también que son en silencio. O los gritos. La soga se abre con una cortina totalmente cerrada y un grito. Luego ya pasa adentro y ahí ya empieza el plano secuencia este que dura toda la película. Pero realmente el grito, vemos el asesinato solamente después de oír el grito, ya con el personaje muerto. Y ese grito se produce en muchísimas películas antes no digamos, mira, estaba pensando ahora en una cosa que es más interesante todavía, en Los pájaros, el ataque de los pájaros final ese, que por cierto no se sabe si son malos o buenos, están los periquitos, eso es también falso culpable, ¿no? De hecho los ataques empiezan cuando llegan los periquitos a Bahía Bodega, ¿no? Bien, están dentro de la casa donde solamente están los periquitos además tapados, y en ese momento se escucha todo el sonido de los pájaros y es el sonido el que crea. No vemos ni un solo pájaro, a veces picotean una puerta y se ve un pico y tal, pero poco más, porque es el sonido de los pájaros lo que ha creado la tensión y el verdadero dramatismo. Y lo mismo ocurre con el color. En las películas en blanco y negro, con el claroscuro, que no me da tiempo de explicar, vamos a poner solo un ejemplo de color. En Vértigo nos evita durante toda la primera parte de la película el rojo y el verde, de tal manera que el espectador, aunque no lo sepa, juega con él, de tal manera que echa de menos esos colores. Y en el momento en que aparecen es precisamente el momento en que él se encuentra con ella, de tal manera que ella va vestida con un color verde precioso, con un vestido verde, y toda el fondo es rojo, de tal manera que esa aparición del rojo y el verde nos sobresalta y nos admira y nos crea esa sensación onírica, lo mismo que en James Stewart. Y lo mismo ocurre en Marnie la ladrona, donde emplea el rojo continuamente para manejar la película. De tal manera que, como se puede ver, ambas cosas son una maravilla y por lo tanto tiene que ver con
con todo lo que tiene que ver el mundo del cine de Hitchcock, que es ese encuadre, esa planificación y todo lo que conlleva alrededor de todo ello, ¿no? De tal manera que el sonido y el color están también dentro de esa película pensada en la cabeza. Para despedirnos de Hitchcock me voy a despedir con su inicio y su final, es decir, con la primera escena en el mundo norteamericano y con la escena final de toda su producción. La primera escena del mundo norteamericano que rodó, bueno, o que aparece en su película, es esa escena casi onírica por la noche cuando se escucha la famosa voz de John Fontaine diciendo «Anoche soñé que volvía a Manderley», y ahí, como una cámara onírica, va haciendo un camino como si fuera un sueño, las puertas se abren o se traspasan, va conduciéndose por el camino y al final llega a verse Manderley. Todo ello hecho con una verdadera, como introduciéndonos en un mundo de misterio, que fue toda su vida, en un mundo en el que nos va a llevar por donde él quiera, ¿no? Toda su producción es eso. Y termina Hitchcock su carrera y termina todas sus películas con una escena que es realmente sorprendente. En Family Plot, la trama, que no es una de sus mejores películas desde luego, esta escena al final, una falsa medium, una chica que durante toda la película se ha demostrado que es una falsa medium y que de hecho lo utiliza para robar y para engañar a las ancianas, empieza a subir las escaleras como si hubiese sentido algo. Hay un diamante perdido que nadie sabe dónde está y va avanzando como si fuera una medium hasta que llega a la escalera y en la escalera se sube y señala un diamante que hay en una lámpara de estas de botas de cristal, ¿no? Y entonces uno dice, joder, ¿cómo ha descubierto todo eso, ¿no? Pero es imposible, porque además, si se ha seguido la película, es imposible que ella sepa que eso está ahí. Y entonces el chico se va a llamar por teléfono, tal, y ella se sienta en la escalera, nos mira fijamente, y el último plano de Hitchcock es ella guiñándonos el ojo. Por primera vez habla directamente con el espectador y le guiña el ojo como diciendo, señores, todo lo que he hecho hasta aquí ha sido jugar con vosotros, crear espectáculo, y nunca sabréis, como los célebres MacGuffin, si esto es importante o no para la acción, y sin más, ese guiño de ojo es el cierre. Nunca una carrera empezó tan impresionantemente bien como he contado en esa primera película, El Jardín de la Alegría, en mudo. Su carrera americana, con esto que os he contado de Manderley, de Rebecca, y el final con Family Plot, con la trama, con ese guiño final, que es lo que ha hecho Hitchcock a lo largo de toda su vida. Guiñarnos el ojo, llevarnos a un mundo mágico, entretenernos, disfrutad como nunca, porque él, como John Ford, como Chaplin, creía que la gente sencilla era la gente que realmente merecía la pena dirigirle el cine. Por eso su cine tiene muchas capas de entendimiento. He intentado desvelar algunas, pero el gran público, mis padres disfrutaban un montón con las películas de Hitchcock, sencillamente se dedican a eso, ¿no? A disfrutar. Viva el espectáculo, that's entertainment. Y Hitchcock fue un creador de imágenes espectaculares.